les va? Vamos a recibir ahora a Adolfo Garceta, como les decíamos. A ver, ¿cómo te va, Fito? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Si hoy no fuera año bisiesto, estaríamos hablando de que en realidad hoy se cumplen 365 días del gobierno de Tabaré Vázquez, ¿no? O sea, hoy se está cumpliendo el primer año de Tabaré Vázquez, más allá de que estamos a 29 de febrero, claro, por esta cuestión de que es año bisiesto. Aparecieron algunos últimos sondeos, incluso, donde la imagen, o por lo menos la aprobación al gobierno en el primer año, sigue siendo baja, particularmente baja para lo que ha sido la historia de los gobiernos del Frente Amplio. ¿Qué balance se puede hacer con este primer año de administración? Y bueno, es impresionante lo que hace. La reacción de la opinión pública que tú mencionás es muy impresionante, ¿no? O sea, los bajos niveles de aprobación son extraordinarios. O sea, eso es muy llamativo. La economía está jugando su papel, ¿no? La economía con sus problemas, es cierto. Un liderazgo de Vázquez que tendió a pasar demasiado desapercibido, sobre todo contrastando con lo que fueron los 5 años de Mujica, ¿no? De un presidente hiperactivo y omnipresente, ¿no? Siempre tratando de liderar los asuntos en la agenda pública. La gente dirá para bien o para mal, pero lo cierto es que el presidente estaba allí. Bueno, ese contraste con Mujica también pesa. Pero yo sabes que creo que la explicación del mal año que tanta gente considera, me incluyo, ha tenido el Frente Amplio, es el propio contraste entre lo poco que el gobierno hizo el año pasado, que hizo muy poco, y las expectativas que generó en la campaña electoral. Porque no fue una campaña electoral, Tabaré Vázquez, ¿no? No hizo una campaña electoral prometiendo poco. Hizo una campaña electoral prometiendo mucho, mucho, ¿no? Bueno, dejando entender que iba a haber cambios importantes en la educación, y a mitad de año rodó la cabeza de su hombre clave en el tema, de Fernando Figueira, nada más ni nada menos. Y después, bueno, ¿no? Prometiendo el Sistema Nacional de Cuidados y, bueno, dando a entender como que se venía un tercer gobierno innovador, al menos como lo fue el primero. Y el contraste es formidable, ¿no? O sea, yo por eso tiendo a coincidir con la opinión pública, ¿no? Creo que fue un mal año, un liderazgo muy pobre del presidente, una agenda muy pobre, ¿no? Del Poder Ejecutivo, un parlamento, se conocieron los datos del Instituto de Ciencia Política que genera mi colega y amigo Daniel Chaschetti, con poquísima producción parlamentaria, con problemas económicos, con un fracaso estruendoso en el tema educativo, en fin. ¿Qué le pasa al Frente Amplio, ¿no? ¿Qué le pasa al presidente? Esa es la pregunta que se hace mucha gente. ¿Y hay paño y margen para revertir este estado de situación? Sobre todo habida cuenta que este va a ser un año, se entiende, crucial, y que el año que viene otra vez tenemos discusión presupuestal con toda la problemática que todos sabemos que acarrea. El tema del presupuesto está exagerado también, ¿no? Porque siempre hubo presupuesto, siempre hubo una discusión importante en el primer año. Bueno, entonces, pero este año trajo aparejado el tema de la esencialidad de la educación. Pero todos los años hay problemas. El doctor Sanguinetti, cuando fue en su segunda presidencia, en el presupuesto presentó una reforma educativa que era la reforma elaborada por Rama. Fue un escándalo, ¿no? Y el doctor Sanguinetti no le fue mal en ese primer año de gobierno. Entonces justo al doctor Tabaré Vázquez resulta que el presupuesto le genera un problema. Y a todos los presidentes anteriores no, incluido el propio Tabaré Vázquez en su primer año de gobierno. No. Yo creo que hay un déficit de política y de liderazgo. Hubo un déficit de política y de liderazgo desde el gobierno y desde el presidente el año pasado. Creo que, no sé, exceso de confianza, ¿no? Como le fue muy bien al Frente Amplio en las elecciones pasadas, mucho mejor de lo que se pensaba, de lo que pensábamos muchos de nosotros, ¿no? Los politólogos. Es eso, ¿no? Es eso lo que le pasó al Frente Amplio al doctor Tabaré Vázquez. Ahora, que fue un año malo, yo creo que no tiene, desde el punto de vista de la gestión gubernativa, yo creo que no cabe la menor duda, y no es el presupuesto, ni es el fenómeno climático del niño, ni de la niña, ni el problema del agua, ¿no? Es un problema de liderazgo político, que tú preguntabas si hay margen para revertirlo. Bueno, creo que el propio Tabaré Vázquez, durante este verano, enero, febrero, y sobre todo con esa gran reunión con los expresidentes, bueno, da señales de querer revertirlo.
¿no? Hay un Vázquez más activo, hay un Vázquez generando, yo diría, ideas interesantes. Insisto, la idea de discutir la política petrolera a nivel de los expresidentes y de generar una gran movida política y tejer un acuerdo es una gran idea. Pero recién ahora, ¿no? O sea, pasó un año para que se empezara a mover el liderazgo presidencial. Es llamativo. Bien. Hay tiempo. Depende del presidente y del equipo de gobierno. Es, de alguna manera, también un dato a tener en cuenta que la mayor desaprobación al gobierno de Vázquez esté en las clases bajas y en las clases altas. La verdad que esa información, yo no sé. No Por lo menos de acuerdo al último sondeo de opción. Al de opción. ¿No? Sí. No sé. A ver, intuitivamente los principales problemas del Frente Amplio yo creo que tienden a estar en lo que tú llamas las clases altas. Intuitivamente es así, al menos desde el impuesto a la renta para adelante. Claro, justamente a eso apuntaba la pregunta. Eventualmente proyectando esto para el costo electoral que podría llegar a tener, que el Frente Amplio perdiera o hubiera afectado su caudal electoral en un... Pero viste que no pasó mucho. En la elección pasada, la gente que se dedica a eso, no han cambiado sensiblemente las bases electorales del Frente Amplio. No han cambiado. No hay un fenómeno al estilo de lo que le pasó al PT, ¿no? Que perdió votos en una parte del país, que ganó votos en otra, ¿no? El Frente Amplio logra mantener su apoyo en todos los niveles sociales. Eso es lo que mostraron los datos de la elección pasada. Ahora, yo tengo la impresión que hay una suerte de clic, ¿no? Es decir, que aquí algo está ocurriendo en la opinión pública. En el último año es así. Sí, los niveles de desaprobación son extraordinarios. Algo está pasando. Hay un cierto mal humor que se instala con el gobierno, con el presidente y con el Frente Amplio. No sé si es irreversible, porque fíjate lo que pasó a nivel de Montevideo. ¿No? Es decir, que haya malestar, que haya mal humor, que haya descontento, no se traduce inmediatamente, automáticamente, en un cambio del comportamiento electoral. En Montevideo había niveles de desaprobación altísimos y el Frente volvió a ganar. Podría pasar lo mismo a nivel nacional. Falta mucho. ¿Y cómo juegan todo este mal humor? Quizás es una pregunta demasiado ambiciosa la que te voy a hacer, pero más divertido. ¿Cómo juegan todo este mal humor? La situación de Raúl Sendic. Esto de que la figura más importante de renovación, o que aparecía como una de las figuras de renovación más importantes, primero haya estado muy golpeado por el tema ANCAP y ahora con toda esta polémica por su licenciatura. Y bueno, es un factor, yo diría, es un factor adicional muy importante, ¿no? Es decir, todo lo que rodea al vicepresidente está generando un ruido muy malo obviamente para él, malo para el Poder Ejecutivo, malo para el Frente Amplio. El Frente Amplio tuvo el escándalo de Pluna, que le generó mucho daño al Frente Amplio, pero sobre todo mucho daño al Frente Liber Seregni, y ahora el escándalo de ANCAP. Si funciona la simetría, ¿no? Esto debería generarle un problema serio a la lista 711 y al propio Raúl Sendic, y yo creo que debería generarle problemas también al Frente Amplio como todo, ¿no? Como proyecto político. Si me pasa a mí, a vos te debe pasar mucho más. Si la pregunta que está instalada en la sociedad es, ¿y esto termina con las aspiraciones políticas de Raúl Sendic? Nosotros, que en realidad, en mi caso obviamente no somos politólogos, ni mucho menos, o sea, simplemente gente que convive con la información, pero a vos te lo deben hacer mucho más. ¿Cuál es tu opinión? ¿Termina toda esta situación con las aspiraciones políticas de Raúl Sendic a futuro? No, con las aspiraciones políticas no. Es un daño, creo que la combinación de los dos factores, ¿no? El asunto ANCAP y toda la polémica por su licenciatura, es un golpe durísimo a su imagen. Pero mira, cuanto más tiempo pasa, y más tiempo uno se dedica a esto, más cauteloso tiende a ser, ¿no? Yo qué sé, yo me recuerdo haber escrito en el 2004, es el fin, ¿no? Es el fin de la calle Padre, ¿no? Y la calle Padre volvió a ser candidato a la presidencia. Y hace un año y pico atrás vimos a Jorge Larrañaga decir, subo por última vez las escaleras de esta casa, ¿no? Y Jorge Larrañaga, todo indica que va a volver a pugnar por ser candidato. Entonces, los políticos no dan un paso al costado fácilmente,
y tienen una inmensa capacidad para recuperarse. Fíjate vos que hoy mismo el Frente Amplio le está dando un espaldarazo, el presidente Vázquez le está dando un espaldarazo a Raúl Sendic. ¿Es una señal eso? Tremenda señal, es tremenda señal. Entonces, es una señal muy poderosa que quiere decir que el daño se va a achicar, ¿no? Es como, no sé, como acolchonarlo. Nada más ni nada menos que el presidente, que es una de las figuras políticas más influyentes de este país. Hay 3 o 4 figuras claves en este país, obviamente Vázquez es una de ellas, hace muchos años, lo está protegiendo. Entonces, el daño se achica, ¿desaparece? No, se achica. ¿Qué va a pasar en el futuro con Raúl Sendic? Sale malherido, ¿no? Muy malherido. ¿Muerto? A uno le costaría pensar también la posibilidad de que Raúl Sendic, o la figura de Raúl Sendic, logre alinear a todo el Frente Amplio, ¿no? Sobre todo, claro, habida cuenta de ese enfrentamiento que hay entre el sector de Raúl Sendic, con el Frente Liber Seregni, con algunos dirigentes del Frente Liber Seregni, claro, el caso de Esteban Valenti. Bueno, el enfrentamiento, que sabido es las diferencias, o por lo menos no hablemos de enfrentamiento, las diferencias que hay entre Sendic y Astori. Sí, claro. No hay nadie en el Frente Amplio que genere unanimidad, nadie. No la genera Sendic, no la genera Vázquez, no la genera Astori, no la genera Mujica, no la genera nadie. ¿No? ¿Dónde hay unanimidad en el Frente? Nunca hubo. La magia del Frente Amplio es que partiendo de la base de las enormes diferencias que tienen entre ellos, y hasta a veces de conflictos personales muy intensos, entre paréntesis, hay que acordarse de lo que fue el conflicto que duró 10 años, por lo menos, entre Vázquez y Astori. Fue un conflicto extraordinario, ¿no? Entonces, la magia del Frente es que hay enormes conflictos políticos, ideológicos, personales, que en determinado momento logran sumar. ¿Cuándo logran sumar? Y en la elección, nada más ni nada menos. Y a medida que se acerca la elección empieza, ¿no? Empieza la ingeniería, esa ingeniería política, esa magia política empieza a funcionar y terminan cohesionándose. Acordate de lo que fue la primaria entre Mujica y Astori. Fue tremenda, ¿no? Tremenda. Julio del 2009, fue un escándalo. Al mes siguiente, espalda con espalda, ¿no? Y ganaron la elección sin problemas. Así que... y en cuanto a las figuras de renovación, mencionábamos que la proyección de Raúl Sendic queda afectada. Dijimos que no descartada, pero queda afectada. Sí. Arranca perdiendo el partido. Vamos a decir, el partido de ida, si fuera una eliminación de fútbol, arrancó perdiendo. Claro, es tremendo, ¿no? Porque fíjate vos, estaba realmente estaba con el número 1. En la grilla de partida estaba con el número 1. Ya no está con el número 1, ¿no? O sea, si me tenés que preguntar, si yo tengo que arriesgar, digo, tiene más chance Daniel Martínez de ser candidato a la presidencia hoy por hoy que Raúl Sendic. A eso iba la pregunta. ¿Quiénes aparecen como las figuras emergentes en el Frente Amplio ante este escenario complejo del vicepresidente? Mujica. Mujica es una figura emergente, ¿no? Es un chiste, ¿no? Figuras emergentes en el sentido que tú lo manejás, y bueno, Daniel Martínez. Y sí, ¿no? Además en un escenario político en el que el Poder Ejecutivo tiene problemas, no tiene nada para mostrar, donde los ministros pasaron a la clandestinidad, los ministros casi no aparecen, ¿no? En un escenario así, el contraste, lo nuevo, lo distinto, lo está poniendo Daniel Martínez con los enormes problemas que tiene la Intendencia. Hablábamos de un presidente más activo, el sábado estuvo en el Teatro Verano viendo a los Diablos Verdes y ahora en este momento, podemos incluso poner en imágenes, está llegando a la escuela 382 en un gesto también, ¿no? El presidente arribando, claro que recorriendo escuelas en el primer día de clase, allí se lo ve, escuela cerca del Parque Guaraní, allí está el mandatario, que incluso, bueno, se decía que se va a reunir con la directora del centro educativo. Porque además, Nicolás, cuando un gobierno no puede concretar cosas, porque, a ver, José Mujica pudo concretar mucho menos de lo que quería, ¿no? O de lo que habló. Bueno, puede tratar de sustituir los hechos con discursos, ¿no? Cuando digo discursos lo digo en un sentido amplio, con imágenes. Acá no importa mucho lo que esté diciendo Tabaré Vázquez, lo que importa es la imagen, ¿no? Es un discurso en términos políticos, ¿no? Bueno, entonces, si no podés concretar un cambio en la educación, por lo menos das una señal en cuanto a que eso te interesa, te importa.
Está bien, eso es lo que tiene que hacer un presidente. Va a recorrer 3 escuelas en la mañana de hoy y después lo propio va a hacer en el resto de la semana. También va a ir a liceos, en fin. Es lo que decíamos, ¿no? Un presidente que se nota bastante más activo. A ver si podemos escuchar unos segundos a ver de la conversación que está manteniendo el presidente Vázquez. Estamos acá realmente orgullosos y terminaremos nuestra carrera acá, presidente, porque realmente estamos muy contentos. Me alegro mucho, eso bien importante para un maestro, una maestra, ¿verdad? Tenemos posibilidad de haber ido a la inspección, pero nos dijimos, vamos a quedarnos acá. Vamos a pasar al comedor, si quiere. Además, presidente, le voy a decir, esto es nuestro. Mi papá era Bueno, muy bien. Ahí veíamos a Por lo menos ves a Vázquez dialogando con, ¿no? Dialogando con la gente, dialogando con la directora, supongo que es la directora, sí. ¿No? Preocupado por el asunto de la educación. Bueno, está bien. Y la primera plana a nivel educativo, ¿no? Wilson Neto, claro, que es una persona que es del riñón de Mujica, pero que Vázquez respaldó firmemente, por lo menos en los momentos más complicados que atravesó la educación. Sí. Estaba Miguel Brechner, una figura clave también en el andamiaje educativo y de Tabaré Vázquez. Bueno, en fin, vamos a estar obviamente profundizando a lo largo del noticiero en torno a esta visita que realiza el presidente. Ante este escenario que veníamos hablando y complejo, ¿cómo visualizás a la oposición? ¿Ha logrado plantarse en la cancha? Y yo creo que es el mejor año de la oposición en mucho tiempo. No solo porque logró plantarse, no solo logró este pequeño milagro de hacer funcionar una comisión investigadora y de que el debate público de este país girara en torno a esa comisión investigadora, la ANCAP, sino que además da señales, para mi gusto, muy sensatas desde el punto de vista de construir ciertos acuerdos internos. Cuando digo internos, digo entre los partidos que integran la oposición. Yo me he aburrido de decirlo todos estos años, ¿no? Sin coordinación, sin coordinar más entre sí, no tienen chance de desafiar al frente. Es como cuando la izquierda estaba dividida, ¿no? Hasta 1971. No tenía chance de desplazar a los partidos tradicionales. Bueno, de la misma manera, una oposición que pasa el 90% del tiempo compitiendo entre sí y 10% del tiempo tratando de construir un proyecto alternativo no tiene ninguna chance. No tiene ninguna chance. Creo que es la primera vez en muchísimo tiempo que uno escucha decir a dirigentes de la oposición, tenemos que coordinar, ¿no? Y entonces van a presentar una denuncia frente al Poder Judicial común, los principales partidos de la oposición, se están reuniendo, todos hablan de coordinar. Bueno, yo creo que eso es un dato interesante. Y lo otro es que también, así como tratan de coordinar algunas acciones, ¿no? Han coordinado los discursos por primera vez en muchísimo tiempo. Cuando digo coordinación discursiva me refiero a lo siguiente. Durante años, muchísimos años, dentro de la oposición tenías los que criticaban fuerte al Frente Amplio y los que lo defendían. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? La calle Pou durante la campaña electoral y la cosa de la positiva rescatando cosas que entendía buenas del Frente Amplio. Mientras tanto, el resto de la oposición dura. Antes, ¿no? El herrerismo súper duro y Larrañaga tendiéndole puentes a Mujica, ¿no? Es decir, durante muchísimos años hubo blandos y duros, hubo dialoguistas, ¿no? Gente que quería entender con el Frente Amplio y opositores sistemáticos. Ahora son todos opositores sistemáticos. ¿Qué querés que te diga? A mí me parece que eso es mucho más razonable, que eso le da más poder al discurso opositor que el otro, ¿no? Me acuerdo cuando, por ejemplo, los colorados trataban de cuestionar lo que hacía o no hacía el gobierno de Mujica en la educación, y aparecía todo el tiempo Larrañaga, ¿no? Diciéndole, no, tenemos un pacto, tenemos un compromiso, ¿comprendés? Como que era, en cierto modo, apuntalar al gobierno. Alguien apuntalando. Vuelvo a la imagen, ¿no?, de la protección. Así como Vázquez protege en este momento a Sendik, y había una parte de la oposición que acolchonaba al Frente Amplio, por la razón que fuera, ¿no? Por principios o por cálculos, estrategia, lo que quieras. Pero lo cierto es que el Frente estaba protegido siempre por una parte de la oposición. Yo te diría ¿sabes desde cuándo? Desde que el día que Larrañaga se fue a tomar mate con Mujica. Agosto del 2008.
Estamos hablando, el Frente ganó en el 2005, 2005, 2006, 2007. Hubo 3 años en donde la oposición estuvo toda junta cuestionando a Vázquez. A partir del 2008, desde el 2008 hasta el 2012, 2013, estuvo protegida por Larrañaga. Después vino la elección, ¿no? Y para mí el discurso de la positiva lo que hizo fue protegió al Frente, lo protegió. Y ahora vimos durante el 2015 un discurso unificado. El Frente Amplio sin defensas, sin nadie de la oposición que lo defienda. En ese sentido, yo me imagino, ya visualizo una campaña electoral en este sentido que vos decís, que alguien puede llegar a decir en el Frente Amplio o a pensar, bueno, pero mire lo que pasó en Montevideo cuando se juntaron. Ahora se da la situación que la concertación realmente, en cuanto a su funcionamiento legislativo de Montevideo, no está funcionando bien. Lo que pasó con el Fondo Capital es una muestra simplemente, pero sí, claro. De hecho la oposición como oposición junta a la Intendencia no está funcionando bien. ¿Eso no es un riesgo también? Por supuesto. Por eso, una cosa que al Frente le vaya más o menos, o mal como le fue el año pasado, y otra cosa es que el Frente pierda, ¿no? Y una cosa es que la oposición dé señales de unidad, y otra cosa es que realmente, que las está dando, y otra cosa es que construya un proyecto más persuasivo frente a la opinión pública que el proyecto del Frente Amplio. La gente piensa 500 millones de veces antes de cambiar su voto, ¿no? 500 millones de veces. Entonces, la oposición tiene que hacer un esfuerzo extraordinario, realmente extraordinario. El Frente tuvo que hacer un esfuerzo extraordinario para poder ganar. Al Frente le llevó décadas, ¿no? El Frente tuvo que hacer un esfuerzo extraordinario, un esfuerzo programático, un esfuerzo político, un esfuerzo de militancia extraordinario para ganar. Entonces, el esfuerzo que tiene que hacer la oposición es similar. Claro, la oposición ahora está mucho mejor que hace un año atrás. Hace un año atrás la oposición estaba recontra archi desanimada. Hace un año exactamente la oposición miraba hacia adelante y veía 10 años más de gobierno del Frente Amplio. Hoy se prendió para la oposición, se prendió una lucecita, ¿no? Una luz de esperanza. ¿Y cuánto jugará en eso? Ya es la última. Lo que va a pasar en el Partido Colorado. Digo, el Partido Colorado, cuando uno conversa muchas veces, por ejemplo, el Partido Nacional adjudica buena parte de la derrota electoral a la magra votación que tuvo el Partido Colorado. Es un análisis que no le escapa a nadie tampoco. Parece el Partido Colorado ser el que tiene más problemas para encontrar eventualmente un nuevo candidato que suplante a Bordaberry. ¿Se juega buena parte del partido electoral de la oposición en ver cómo se hace para que el Partido Colorado crezca y no sea a costa del Partido Nacional? Yo no creo. Yo creo que en general tienden a crecer unos a costa de los otros, ¿no? En el Frente pasa lo mismo. Los senadores que perdió el Frente Líder Sereñi los ganó Sendic, ¿no? Eso es así. Entonces, y esa es parte de la explicación del lío que tienen adentro hoy, ¿no? Y en la oposición pasa lo mismo. Los votos que pierden los colorados los gana el blanco. Para mí, la oposición para crecer precisa crecer como oposición, no precisa crecer cada uno de los partidos. La única manera que tiene es de eso, de presentar realmente una propuesta alternativa creíble en tanto oposición, lo cual no quiere decir que tengan que fusionarse los partidos, ¿no? Pero sí precisan hacer mucho más de lo que han hecho hasta ahora. En fin. Pito, te agradecemos tu presencia esta mañana aquí No, por favor, en Buen Día. ¿cómo Vamos a seguir molestando en algún momento del año para charlar un poco, porque es algo siempre interesante. En la medida de lo posible, con gusto. Todavía que, aunque estemos lejos de los tiempos electorales, aunque siempre en este país, ¿no? Son tiempos electorales y tiempos de... Sí, y es lindo, ¿no? Es lindo. Acordate que la competencia política es lo que nos vuelve a nosotros más poderosos los ciudadanos. Hacemos la pausa y ya estamos de vuelta.